A la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta tarde mañanera. Ya son las 2 prácticamente. Como ustedes ven, hoy vamos a celebrar por la gracia de Dios la Cena del Señor, y hay dos elementos básicos que son los que se utilizan para representar, obviamente, el cuerpo y la sangre de Cristo. El pan y el fruto de la vid, en este caso. El pan y el fruto de la vid. Bien, la iglesia tradicional ha enseñado en una doctrina que tiene que este pan y este fruto de la vid son, por el tema o por la palabra que quizás algunos conocen llamada transubstanciación, que son literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo cuando el sacerdote ora y los ofrece de manera pública. Obviamente nosotros no creemos en esto, porque diríamos de forma literal que esto es una carne humana y una sangre humana, y eso no es así, porque son símbolos que obviamente nos recuerdan lo que hemos mencionado anteriormente, que cada vez que hagáis esto, ¿qué es lo que hacéis realmente? Comer literalmente el cuerpo y beber literalmente la sangre. La Biblia dice que cada vez que lo hagáis, ¿qué es lo que hacéis con esto? Anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Por ende, estos elementos literalmente no son carne y sangre, literalmente. Pero sí que es importante que hoy que vamos a participar de estos elementos, tengamos una idea de la trascendencia de esta simbología. Porque yo creo que en la gran mayoría de las veces, como habitualmente no hablamos de forma directa de ello, lo tomamos, a mi juicio, en muchas ocasiones a la ligera. No tomamos en cuenta realmente el sacrificio que hubo detrás de estos símbolos. Muchos de vosotros habéis visto la película La Pasión de Cristo y algunas otras películas más, algunas mejores, otras no tan sujetas a la escritura, pero aún así lo que refleja en este caso, o lo que reflejan ciertas escenas de la película, se queda corto realmente de lo que el Señor sufrió y padeció por nosotros, porque dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo lo que implica el pecado reposó sobre Cristo en ese momento de la cruz. O sea, yo creo que hasta que no estemos allí,
en la eternidad con Él, no vamos a poder comprender de una manera mucho más amplia. Del todo yo creo que no podremos quizás nunca, pero de una manera más amplia lo que representó ese sacrificio de Cristo, no vamos a poder comprenderlo de una manera tan simple. Y obviamente este mensaje no va a poder conseguir eso, ni tiene como objetivo eso, porque es, a mi juicio, imposible. Pero sí que al momento de participar de estos elementos seamos un poquito más conscientes y pensemos más en lo que ello representa. Cuando vemos aquí la escritura, en el versículo 14 dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La palabra constreñir en otra versión o en otras versiones, la palabra que se utiliza es el amor de Cristo nos controla. Pero si vamos a la definición de la palabra que utiliza aquí la Reina Valera directamente, constreñir es forzar, obligar, reducir. Usted sabe lo que es reducir, ¿no? Cuando usted atrae a uno y lo tiene ahí sujeto, ¿no? Y también la palabra que se puede utilizar como sinónimo de constreñir es oprimir. El amor de Cristo nos obliga. ¿A qué nos obliga? Cuando tú y yo pensamos en este sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí, entregando su vida, cargando con nuestros pecados pasados, presentes, porque estando aquí, hemos pecado, estando en la iglesia, y futuros, cuando pensamos en esto y cómo el Señor pagó por todo esto, no tenemos otra salida que por amor a Cristo, por ese sacrificio que Él hizo, por ese amor que mostró en la cruz, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Ese amor nos obliga a todo lo demás. Ese amor nos compromete a todo lo demás. ¿Por qué yo estoy aquí? Me preguntaba un hermano, hay hermanos que son muy chistosos a veces, yo me río, a veces no me dan ganas de reírme. Pastor, ¿y cómo usted nos aguanta a todos nosotros? Le va a decir, ya, porque el amor de Cristo me obliga. No por otra cosa. No hay otro motivo, hermano, hermana. No hay otro motivo. Y hoy en las clases de escuela dominical tratábamos este tema, el libre albedrío, etcétera, etcétera, o del mal llamado libre albedrío, que es un problema, a mi juicio, quizás de definición y de concepto, que es lo que la gente se ha quedado con ese concepto aéreo sin haber escarbado y profundizado en la inexistencia real por definición, sino que se ha ido al concepto psicológico y filosófico. Y le preguntaba, hermano, ¿y usted había podido tomar una decisión diferente? Pues no. Porque el amor de Cristo me obliga. A cualquier persona no creyente hoy en día, usted le puede preguntar, hay muchos sitios mejores en los cuales usted puede estar un domingo en la mañana. ¿Qué es lo que está de moda un domingo en la mañana? Ahora en veranito. Pues sí, mira, no cabemos. Hay que romper la pared para seguir. Sí. Lo triste es algunos creyentes. Déjalo así, mijo. Luego me lo cuento. El amor de Cristo nos constriñe. Bien. Por eso nos conectamos por el Zoom cuando estamos en esa situación y mantenemos el Zoom, porque hay ocasiones en las que no podemos estar presencialmente. Entonces, el amor de Cristo nos obliga. ¿A qué me obliga el amor de Cristo? A todo lo que tiene que ver con el servicio cristiano y con la vida cristiana. Si yo no valoro el sacrificio que Cristo ha hecho por mí, yo no estaré dispuesto a obedecerle. De modo que si alguno, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El amor de Cristo me obliga a comportarme de una manera totalmente diferente. El amor de Cristo, cuando yo entiendo que estos elementos son una muestra infinita de amor, que la muerte del Señor yo estoy anunciando, dice, bueno, el Señor murió. Pero yo soy consciente de que Él murió por mí, de que Él cargó mi pecado,
de que a pesar de que yo soy como soy, y usted también es como es, aún así Él me ama y me ha amado. Por ende, si yo soy consciente, al menos mínimamente, y yo no tomo estos elementos a la ligera, yo voy a pensar en cómo ese amor de Cristo me obliga a tener una conducta diferente. El amor de Cristo nos obliga. Jonás pensaba que no, que él podía irse de rositas. Pues no, no te vas a ir de rositas, tú vas a ser obligado a cumplir el ministerio de la reconciliación como veremos aquí, y a proclamar la palabra de la reconciliación. El amor de Cristo nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Obviamente, muchas veces se ha producido un montón de debates al respecto de esto. La pregunta antes de entrar en el debate es, ¿todas las personas del mundo, todos los seres humanos van al cielo? Vale, ya lo tenemos claro, ¿no? Bien, y eso está claro, lamentablemente es así, y está claro. Hay uno que murió por todos. ¿A quién está escribiendo el apóstol Pablo? A una iglesia. Entonces, pastor, ¿entonces el Señor murió por mí o no? ¿Dónde tú estás hoy? En la iglesia. Pues esto aplica a ti. Y escuchaba a Sujel Michelén hablando de este caso, de este tema en más de una ocasión. Entonces vamos a ver, entonces por los escogidos, yo no soy un escogido, entonces yo estoy vivo, yo voy a ir, yo no estoy, entonces ¿qué hago yo aquí? ¿A dónde voy? Vamos a ver, ¿qué creyente eres tú? Si tú estás recibiendo este mensaje hoy, o lo escuchas grabado posteriormente, es porque el Señor ha hecho que este mensaje llegue a ti. Y si el Señor ha hecho que este mensaje llegue a ti, es con el propósito de que tú sepas, el apóstol Pablo escribe aquí, independientemente de los que están en la iglesia, que Cristo murió por ti. Si tú te comienzas a elucubrar y a montar un espectáculo pensando algo diferente, lo único que queda para ti es una salida. ¿La paga del pecado cuál es? ¿Qué dice la Escritura? El que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. ¿Por qué tú estás escuchando este mensaje? El Señor ha dado a ti la puerta abierta para que vengas a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una invitación abierta. Es una invitación abierta. Luego entonces, Señor, lo que corresponde al Señor, no te metas más para allá. Si Él ha hecho que el mensaje te llegue a ti, porque estás en la iglesia, por la gracia de Dios, no te comas la cabeza intentando justificar tu pecado. Porque esa es una excusa que algunos utilizan para justificar su pecado y no arrepentirse y mostrar su rendición a Cristo. No, es que, y si no soy salvo, lo mismo que pasa con la seguridad de salvación. Y hay mucha gente que tiene miedo de perder la salvación, como si la salvación fuera un anillo que a usted se le puede escapar o un llavero. Versículo 18, ¿todo esto proviene de quién? De Dios. ¿Cuál es tu miedo entonces? Ya veremos más adelante este versículo. Uno murió por todos. Versículo 6 de Isaías 53. Isaías 53, 6. ¿Lo tenemos? Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Pues mira, Jesucristo ya murió por todos, pero la Biblia dice que Jehová cargó en él el pecado ¿de quiénes?
de todos nosotros. Entonces eso contradeciría la respuesta que dimos al principio, porque usted tendrá que decir que todos vamos para el cielo. Tendrá que cambiar entonces su respuesta si usted entiende que ese todo se refiere a la raza humana en general. Lamentablemente no todos van para el cielo. La muerte de Cristo es efectiva. Escuché una vez a un hermano que hizo esta pregunta a un pastor y le dijo, entonces, los que no van al cielo, ¿qué pasa? Dice, bueno, eso es un desperdicio de gracia. Desperdicio de gracia. Es un concepto que yo no había escuchado nunca. Es un desperdicio de gracia. Dios les reparte a todo el mundo y algunos sí, otros no. En Apocalipsis capítulo 5, vamos allí. Nos habla de que aquel que tenía que morir no era uno cualquiera. Capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice la Escritura, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y en el versículo 6 dice esa frase de el cordero, un cordero como inmolado. Uno murió por todos nosotros. Hubo un impío que le estaba predicando una vez y le dije esto, y él dijo, es que yo no lo mandé a él a morir por mí. Uf. Entonces usted me dice que el infierno existe o no existe. Se ha puesto de moda hoy en día el concepto, escuché de un testimonio ahora de un famoso actor cristiano que ahora ha comenzado a proclamar que el infierno no existe. Me lo contaban unos hermanos que estuve compartiendo con ellos el otro día, ahora ha cambiado y ha dicho, bueno, el infierno no existe. Dios es amor, hombre. Si hay uno que murió por todos nosotros, como dice la Escritura, que murió por su pueblo, y ese redime a su pueblo porque no es una muerte ineficaz, sino una muerte que salva, ese que murió es el único digno. No podía morir cualquiera. Escuchaba también a un ateo que decía, es que estáis idolatrando a uno más de los crucificados. Si el Imperio Romano había crucificado a X, no me acuerdo qué número de personas dijo que había crucificado. ¿Qué tan peculiar y particular tiene ese que fue crucificado? Hablando acerca de Jesús. Porque ese que fue crucificado era el único sobre la tierra digno. ¿Qué significa digno? Dice la Escritura también, digno es merecedor de algo. Realmente tú y yo somos dignos. El detalle que Cristo, como dice la Escritura, fue tentado en todo pero sin pecado. El único cordero inmolado que era digno, pero no merecedor de la justa y santa ira de Dios. Los únicos que merecíamos esa justa y santa ira de Dios éramos tú y yo. Amén. Y ahora nosotros vamos de espectaculares por la vida, sin pensar en que estos elementos al único sitio que nos llevan es a la cruz. Sin pensar que cada día que nos levantamos tú y yo, al único sitio que podemos mirar como los israelitas que eran mordidos por la serpiente,
era a ese que estaba ahí en el asta, bueno, terminó siendo Neustán posteriormente. Al único sitio que podemos mirar cuando nos levantamos es a la cruz. Gracias, Señor, por un nuevo día. Porque por ese sacrificio que tú hiciste por mí, puedo yo hoy estar aquí. Si uno murió por todos nosotros, luego dice la Biblia, todos murieron. Porque habéis muerto, dice la Escritura, y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿dónde? En Dios. Ese que murió por nosotros, para que hoy podamos tener vida, el único digno, no era obviamente un cualquiera. Pablo escribe a la iglesia y le dice, ustedes ahora, por el amor de Cristo, están obligados a vivir de una manera diferente. Están obligados. Volvemos a 2 de Corintios 5. Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Como en Adán todos hemos pecado, en Cristo todos somos vivificados. Pero morimos en Cristo, en ese episodio esencialmente de la cruz, que nos trae, por la gracia de Dios, redención por la sangre derramada de Cristo. Porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Versículo 15. Y por todos murió, por todos nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquellos por los cuales Jesús muere, hoy están vivos. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Cristo no muere por una persona que sigue muerta, porque entonces la muerte de Cristo no es efectiva. En Efesios capítulo 2, vamos allí un momento, versículo 1. Pasajes que hemos estudiado, pero lo leeremos. Y Él os dio vida a vosotros, 2:1 hasta el 10, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, éramos dignos de ¿qué? De la ira de Dios, lo mismo que los demás, o sea que los impíos, los no creyentes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con ¿quién? Con Cristo, por gracia, entre paréntesis, sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No se espera nada más de una persona que está viva para que nosotros los que vivimos, como dice aquí, ya no vivan para sí. No se espera nada más que usted viva conforme a lo que enseña ya la Escritura, lo que demuestra que es una persona nacida de nuevo. No podemos esperar que un impío, una persona no creyente, una persona muerta en pecados, actúe como uno vivo. Pero es triste ver a personas no creyentes, en comparación con algunos creyentes, que se comportan moralmente de una manera más adecuada. Es triste. Hay personas que dicen ser creyentes, que tienen una conducta y una forma de proceder
que no encaja para nada con alguien que está espiritualmente vivo. El objetivo de esa muerte de Cristo es que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando vemos ese sacrificio de Cristo, yo no puedo pensar al mirar la cruz en nadie más que no sea yo. De que yo era el que merecía estar ahí, yo era el que tenía que estar ahí, yo era el que tenía que pagar por mis pecados. Y si nosotros no somos conscientes de esto, al participar de estos elementos, lo estamos haciendo de una manera ligera y vana. Por eso cuando en Corintios posteriormente el apóstol Pablo advierte, dice, muchos debilitados y muchos aún duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Cuán serios son estos elementos? Pero dice la Escritura, examínese, pero participe. Pero participe. Porque el Señor con estos elementos también depura. Con estos elementos hay un testimonio que daba el pastor anterior, a mí, el pastor Marvin, que está en los brazos del Señor por la gracia de Dios, fallecido a principios de este año, si mal no recuerdo. ¿Va a ser un año ya? Pues ya, estoy yo. Después de la pandemia me he quedado así. Nos reímos porque él está ya está en un mejor sitio. Dice la Escritura, de cierto digo que hoy estará ¿dónde? Conmigo en el paraíso. Gloria a Dios por él y por su vida. Él daba un testimonio en su juventud que estando en una situación de pecado, él decía aquí públicamente, siendo un jovenzuelo, tomó la cena del Señor y terminó ingresado en el hospital esa misma noche. Él daba ese testimonio, que le dio un dolor y que nadie ni en el hospital, nadie sabía ni por dónde cogerlo. Y recuerdo que él daba ese testimonio de su vida en ese sentido. Y es importante que al momento de tomar, fíjese que nosotros hacemos pausa, vamos a hacer una pausa para que usted medite en su corazón antes de participar con estos elementos, antes de participar de ellos. Son elementos mágicos, no se asusten, no son elementos mágicos, pero Dios obra de forma sobrenatural en cada uno de nosotros y en su iglesia. Y eso tenemos que entenderlo también, que no es una broma. Por eso el participar de estos elementos no es de una forma abierta, al aire, sino que tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe y cómo estamos andando en la fe. Porque Él murió para que nosotros que vivimos, para darnos vida a nosotros, para resucitarnos juntamente con Cristo, para que nosotros no vivamos ya para nosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Ahora eres un esclavo de tu Señor Jesucristo. No estás libre para hacer lo que te dé la gana. Ya no vives para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Has sido comprado. Y a quien se compra es un esclavo. No hay más. Ahora tienes la responsabilidad de vivir para aquel que murió y resucitó por ti. Pero Él no te obliga con latigazos, sino que ese amor de Cristo te obliga a vivir para Él cuando miras a la cruz. ¿Cómo estoy yo mirando la cruz? Amén. Pero estoy mirando a la cruz de una manera ligera. Estoy mirando a la cruz ¿de qué forma? Estoy yo realmente mirando a la cruz de una manera profunda, de una manera real. Bueno, he visto algún que otro estudio bíblico acerca de los detalles de lo que significaba esa humillación de la cruz. Y bueno, yo creo que entrar en los detalles nos quedamos cortos, viendo los detalles de la tortura romana, pero no solamente eso, sino también la vergüenza y la humillación que sufrió Jesús al ser expuesto. Jesús era el maestro. Al ser expuesto públicamente, prácticamente desnudo, humillado delante de tanta gente. Las implicaciones emocionales que también tenía la cruz, pero no solamente eso, sino las implicaciones del cargar con el pecado de todos nosotros. Yo estoy seguro que tú cuando pecas, por la gracia de Dios que eres creyente,
Porque si tú cuando pecas no te sientes mal, sucio o que has ofendido a Dios, si tú no te sientes así cuando pecas, arrepiéntete. Si tú dices ser creyente. Pero piensa en todas las meteduras de pata que tú has cometido en el pasado. Y la vergüenza que eso te ha acarreado a ti. Pues imagínate tú todas esas vergüenzas pasadas, presentes y futuras, pero en Dios que no sean muy gordas las que cometas o cometa yo, sobre Cristo en ese momento. Si hay personas que psicológicamente cometen ciertos fallos y no pueden levantar cabeza jamás, habéis conocido mucha gente así que terminan perdiendo el juicio, ingresados en un sitio psiquiátrico y punto. Pues imagínate tú las consecuencias emocionales y espirituales que sobre Cristo vinieron. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 21. Jesús no fue hecho pecador, eso se aclara aquí. Jesús fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cargó con todos nuestros pecados con ese propósito, para que ahora nosotros podamos ser justificados. Justificados, pues, por la fe. Y ahora tenemos por eso paz para con Dios por medio de Jesucristo. No hay otro mediador. Por medio de Adán lo único que tenemos es muerte. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos aquellos que se acercan en arrepentimiento y fe, obviamente, todo aquel que cree. Porque si decimos que como en Adán todos mueren y van al infierno, en Cristo ya como murió, todos vamos para el cielo. Y han querido interpretar de esta manera el versículo. Ese todos no es todos. No es todos. Porque si no, apaga y vámonos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Estamos aquí perdiendo el tiempo, entre comillas. Si decimos esto, no, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pues vámonos, ya, podemos hacer lo que querramos. No es así. No es así. Lo sabemos que es así, porque la Escritura es muy clara al respecto diciendo que habrá un juicio de condenación para aquellos que no creen. Por ende, versículo 18, todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que yo no tengo que hacer nada porque todo esto proviene de Dios. No estamos diciendo eso. Se supone que una persona nacida de nuevo actúa como tal. Y usted es responsable, como vimos también en la clase de escuela dominical, de sus actos, sean buenos, entre comillas, o sean malos. Usted es responsable. Usted en Cristo, al ser libertado de la acción del pecado en su vida, usted es responsable de ello. Pero los impíos entonces, como están en pecado, pues no son responsables, también son responsables. Y la paga del pecado es muerte, es así de simple. Porque actúan en consonancia con su naturaleza pecaminosa. Todo esto proviene de Dios. Todo lo concerniente a la salvación proviene de Dios. No hay más. No hay más, porque tú no podías salvarte por tus propios medios. ¿Podríamos guardar los 10 mandamientos? Ya lo ve, que no es posible. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, ¿qué? Ya estamos condenados. No hay manera. No había forma. Cuando vemos la trascendencia, por ende, de estos elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo y ese sacrificio que Él hizo, lo mismo. No hay otra salida que mirar a la cruz. No hay más. Todo esto proviene de Dios. Y hay una pregunta para nosotros en general como creyentes. ¿Hay algo que no provenga de Dios para nosotros los creyentes? Porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. Por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria. Pastor, ¿y si me pasa algo malo?
¿Cuál es la ventaja que tenemos los creyentes? Que a los que aman a Dios, ¿qué? Algunas cosas, todas. Por eso, al mirar a la cruz estamos absolutamente resguardados. Porque aún las cosas que nos parezcan malas son las mejores para ti y para mí. Y ahí entonces la cabeza nos explota. Aún lo malo, sí, aún lo que te parece malo, es lo mejor para ti. Es lo mejor para mí. ¿Eso quita el dolor? No, hermano. Te aseguro que no. Ahora, eso lo hace llevadero en fe. Ese es el problema de los que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando el hombre intenta dar respuesta al mal, obviando a Dios, no hay respuesta posible. Pero tú y yo que estamos vivos por la gracia de Dios, que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, descansamos aún en esas situaciones en que Él tiene contado aún los cabellos de nuestra cabeza. Fíjate, hoy aquí todos tenemos bastante pelo en la cabeza. Hay ocasiones en las que tenemos algunos hermanos un poquito con el pelo más pobre, pero hoy sobrado estamos. O sea, imagínate tú cuán detallista es Dios aún con las cosas que tú no tienes ni idea que te van a pasar en la vida. La respuesta es única. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? En el Salmo 139, ¿qué dice? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si aún las cosas que son para mi mal, aparentemente, también tú harás que obren para bien. Sabiendo esto, el Señor nos dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió consigo mismo. Él ha hecho todo lo que había que hacer. Él mismo se encarnó, porque no había otro digno, y se hizo hombre por nosotros para morir por nuestros pecados y traernos a la salvación. Obviamente, todo esto proviene de Dios. Porque si dependiera de nosotros, no habría necesidad de ninguna otra vía. Si tú y yo podríamos de alguna o en alguna manera ser salvos por nuestro propio medio, ¿qué sentido tendría entonces el sacrificio de Cristo? Ninguno. Si la ley pudiera salvar, si el yo cumplir mandamientos, órdenes y reglas pudiera salvar, entonces por demás murió Cristo. Es vano el sacrificio. Sería vano. Al mirar estos elementos y recordar esa muerte del Señor que anunciamos hasta que Él venga, debemos pensar de esta manera. No hay otra salida para mí que el amor de Cristo que me obliga. Me obliga a estar aquí un domingo, me obliga a estar aquí un jueves, me obliga a estar aquí un sábado, me obliga a aguantar al hermano que es pesado, o a la hermana que es un poquito así, o al pastor que hace chistes malos, o me obliga a estar aquí. El amor de Cristo te obliga, pero es una obligación amorosa. Amén. Aunque nos caigamos así, nos amamos. Amén. Amén. Este Señor Jesucristo, que murió y resucitó por ti y por mí, nos ha dado un ministerio de la reconciliación. ¿Qué es un ministerio? Es un servicio. La palabra que muchas veces se traduce en el aspecto de ministerio es diaconía. Digo, yo soy diácono de la iglesia. Bueno, diácono, tú sirves. Hablando acerca en general, para no utilizar esta palabra a la ligera, la palabra diaconía. El Señor nos ha dado, con respecto a la reconciliación, dos elementos: la palabra de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. No hay reconciliación sin palabra. Sin palabra de Dios no puede haber reconciliación. No, pastor, vamos a hacer un culto de liberación y de alabanza. Y la palabra de Dios donde, no te preocupes, según vayamos alabando ya va surgiendo. Sin palabra de Dios está raro. Sin palabra de Dios es imposible. No hay reconciliación. Una iglesia que no predica la palabra de Dios no está cumpliendo con el ministerio de la reconciliación.
Sin palabra de Dios no puede haber reconciliación. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice Jesús, ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Usted y yo tenemos la obligación de estudiar la palabra de Dios para cumplir con el ministerio de la reconciliación. Esta palabra de reconciliación tenemos que aprenderla y estudiarla para poder cumplir con ese ministerio, con ese servicio que Dios nos ha encomendado en Cristo. En la gran comisión, que es lo que dice: id y hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí están las tarjetas evangelísticas ya. Estamos comenzando a repartir en nuestro entorno. Eso es lo correcto. Y fuera de nuestro entorno, a veces nos encontramos con la cajera. Pues tenga, cajera. ¿Y esto qué es? Léalo, no se preocupe. Mire el QR, que son modernas las tarjetas ya. Los hermanos que trabajaron en eso y las hermanas, es una gran bendición. Y puede ser un elemento evangelístico importante. Y creo que lo va a ser. Pero a nosotros se nos ha encomendado ese ministerio de la reconciliación. Pastores, que yo no tengo suficientes conocimientos, no hace falta. Tráigalo aquí y ya le predicamos aquí nosotros. No pasa nada. Los que conozcan más, los que conozcan menos. No hay excusa para ello. El ministerio de la reconciliación para nosotros los creyentes es una obligación, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El hombre tiene la obligación, el hombre cristiano, de cumplir con este ministerio. El impío no tiene ninguna otra salida que no sea arrepentirse, no hay más. Para el impío no hay más. Nosotros como creyentes debemos orar por las personas que están a nuestro alrededor que no conocen a Cristo, pero aparte de orar por ellas, debemos cumplir con ese ministerio de la reconciliación. Y es también una oración nuestra. Cómo el Señor ha entregado a un grupo de personas a mi alrededor, en mi entorno, cómo yo voy a presentarle como un embajador de Cristo este ministerio de la reconciliación. Tienes que orar y pedirle a Dios que te dé formas para ello. Porque tú, con tu vida, estás anunciando la muerte de Cristo y la vida de Cristo, pero también con tus palabras. Entonces tenemos que orar a Dios que nos dé esa idea, esas formas de hacerlo. ¿Tenemos las facilidades? Sí. No tengo muchas palabras. Bueno, no te preocupes. Mira, métete ahí que hay 87 predicaciones. Ahí hay respuesta para muchas cosas ya de la vida, en general. Métete al canal y ahí tal. Y ven un domingo y nos acompañas, o un jueves. Nada más, con eso es suficiente. Tenemos la responsabilidad de la palabra de la reconciliación y del ministerio de la reconciliación, que sin la palabra obviamente no se puede cumplir. Que el Señor nos ayude, hermanos, esencialmente a nosotros los creyentes, a ver esta responsabilidad que tenemos simplemente mirando a la cruz. Sin ver a la cruz esto no es posible. Participar de estos elementos a la ligera, sin pensar en estas implicaciones, hay muchas más, pero sin pensar al menos en estas implicaciones, es una forma liviana de tomar estos elementos. Si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, no hay otra salida para ti. La Biblia te dice, reconcíliate con Dios. No hay más. No es casualidad que estés hoy aquí, ni que estés escuchando este mensaje. Y el mismo apóstol te dice, oye, reconcíliate con Dios. Todo aquello que él padeció, todo lo que Jesús sufrió, todo aquello por lo cual Jesús pasó, yo soy responsable. Yo soy responsable de todo aquello por lo cual Jesús pasó y padeció. Porque Él no era el digno de pasar por ahí, sino yo. Y si tú no eres consciente de esto, arrepiéntete también. Y Él te da esa oportunidad de venir a sus pies, haciendo uso de su palabra en el ministerio de la reconciliación. Dice el apóstol Pablo, reconciliaos con Dios. Nosotros los creyentes, sabe que hay creyentes que están peleados, entre comillas, con Dios, como Jonás.
Si usted es un creyente y está enfadado y peleado con Dios como Jonás, reconcíliese también con Dios. Reconcíliate, porque hoy vamos a tomar estos elementos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir vidas constreñidas por el amor de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra y porque tu amor nos constriñe, nos obliga, nos fuerza a vivir de una manera diferente, porque el que esté en Cristo es una nueva criatura. Padre, te damos gracias porque tu amor se manifiesta cada día de nuestras vidas, cada segundo que permanecemos en pie en esta tierra es una muestra de tu amor y de tu paciencia para con nosotros. Padre, te damos gracias porque podemos descansar en ti. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo y de ti proceden todas las cosas. Padre, te damos gracias porque nos has amado, siendo aún pecadores dignos de la condenación. Perdónanos, perdona nuestros fallos, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a combatir día a día contra el pecado. Ayúdanos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Y te pedimos que como creyentes no estemos en rebeldía como Jonás, una rebeldía constante o frecuente, sino que cedamos y nos rindamos a ti, sabiendo que tenemos la obligación ya no de vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, que podamos vivir para Cristo, sabiendo que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Padre, toca los corazones de los que escuchan esta palabra y que todavía no te conocen. Que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan caer rendidos a tus pies. Y ahora que hemos de participar de estos elementos, glorifícate en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a